estamos entonces allí, puntualizando en la parte inferior, se observa cómo la insulina acá es secretada por un mecanismo de exocitosis calcio dependiente. Entonces la secreción de insulina es calcio dependiente. No se olviden que por cada molécula de insulina hay un péptido C y que la insulina se secreta estimulada por aminoácidos, grasas y por glucosa, lo cual hace una hormona anabólica. Pasa a otro nivel. Ahí tienen ustedes otro concepto importante. El profesor Pablo Cuatrecasas logró aislar y estudiar la proteína que recibe la insulina, esta de acá. Es una proteína, no saben ustedes, que tiene una porción que está fuera de la célula, que es la que capta la insulina, captadora. Una proteína que atraviesa la célula, que es la que introduce la insulina, y una porción de la proteína que está ya dentro del citoplasma de la célula que va a interactuar con las enzimas, que es la efectora. Entonces la proteína de relación con insulina tiene una porción que capta, una que internaliza y una que efectúa o que fosforila, es la palabra técnica, a las enzimas, y ahí viene la acción de la glucosa recién. Otro conocimiento más, siendo proteína, este es un factor hereditario. Aquí puede haber una primera falla, que el receptor no esté adecuado, suficiente para captar o para internalizar o para fosforilar. Generalmente este último proceso es el más trascendente, porque de esta fosforilación depende que la célula de acá abajo haga lo que tiene que hacer, pues, con la glucosa, con aminoácidos, etc. Sí. Acá tienen ustedes en esta forma circular los gránulos donde se almacena la insulina, en forma de insulina y en forma de proinsulina. La liberación de esta depende de 4 factores. Depende de endopeptidasas tipo 1 y 2, depende del pH y de carboxipeptidasas. Todas estas enzimas permiten de que esta proinsulina se transforme en insulina. Y luego ya necesita un mecanismo calcio dependiente, va a ser, ¿cómo se llama? Va a ser liberada. Finalmente, la insulina misma es proteína. Entonces estamos viendo que hay 2 factores proteicos. El factor receptor y el mismo factor insulina. Es un polipéptido de 5000 de peso molecular. Entonces la herencia puede estar fallada o en el tipo de insulina o en el captador de insulina. Y actualmente hay estudios que refieren de que estos efectores, las enzimas, también pueden estar falladas ya que son proteínas. Eso hace la base genética que nos predispone a tener la enfermedad, no a tenerla. Con esta pequeña disquisición teórica se divide la diabetes de hace unos 200, 300 años en 2 tipos. Diabetes tipo 1, cuando el individuo tiene esta insulina deficiente, que es la de los niños, la diabetes juvenil, tipo 1. Insulino dependiente, depende de insulina, hay que darle insulina al fulano. ¿Se acuerdan de las películas de niños que se paran inyectando? Estos son diabetes 1, juvenil o insulino dependiente. En contraposición a esta diabetes, que es la diabetes tipo 2, en la cual la insulina puede estar bien, incluso en forma aumentada. A veces tiene más insulina de lo normal, pero el captador, o el que internaliza, o el que efectúa fosforila, no es suficiente. Entonces acá lo que hacemos es estimulamos a esta célula para que capte bien o para que fosforile bien, para que actúe bien la insulina. Esta es la diabetes 2 del adulto no insulino dependiente, la no necesita insulina. Esta lo utiliza, son estimuladores de la célula periférica. Son los dos tipos clásicos. Entonces, cuando ustedes oigan hablar de insulina, diabetes emotiva, diabetes del embarazo, diabetes de no sé cuánto, tiene que ser o una o dos. Generalmente es la tipo 2. Es la tipo 2. Habría un tercer tipo de diabetes, pero es rara. Es la diabetes tipo 2. Perdón, la diabetes tipo MODY, M-O-D-Y. Es, digamos, una extrañeza en la cual estos son diabetes tipo 2, o sea, la diabetes del adulto, pero que da en jóvenes. Una diabetes que está ligada al cromosoma 17 en cuanto a herencia. Es rara, repito, es la única diabetes de jóvenes, pero tipo adulto, tipo 2. Como es rareza, no vale la pena realmente tener en cuenta que la tenga el especialista. Pero sí sabemos que puede haber una variable. A partir de ese conocimiento, cualquier diabetes tiene que ser o 1 o 2. Un nuevo conocimiento general antes de pasar adelante. Hay leyes biológicas, no escritas, pero son válidas, como la que se enuncia en la clase de renal. Todo líquido que ingresa a la sangre y al intestino. Otro, órgano que no usa, se atrofia, y órgano que se usa, se hipertrofia. En el caso de los pesistas, pasa, maldito, pasa.
Entonces, mira, me comprometo y parece que fueran enamorados. Con 4, este parece insultando. Ya. Le estaba hablando algunas generalidades para introducirme acá. Pues así como hay esa de los líquidos, lo que no se usa se atrofia, etc., hay otra. Las células, ante un estímulo, tienen dos formas de responder. Dos formas, puede ser pregunta. ¿Cómo responde una célula biológicamente ante un estímulo continuo? O se hipertrofia, igual tumor. O se atrofia, igual cicatriz. Miren qué sencillo. Entonces, cuando usted estimula continuamente algo, tiene dos posibilidades. O esa célula está hecha para crecer, un tumor. O está hecha al contrario, para desaparecer. Esta célula beta, cuando usted le estimula, desaparece. Se atrofia. Por eso le dice a ellos que no excedan su ingesta de azúcares, porque estimula mucho su célula, la atrofia y se. ¿Se entiende ahora? No. ¿Se entiende? Porque pone una cara y no entiendo. Ya. Otra niñita, por favor. Entonces, normalmente La beta, ¿no? se genera la glucosa a la reina. Se le toma gran importancia porque es el cerebro. Acá en el depósito, bueno, Glucagón es alfa. por acá. Glucagón Porque el es. cerebro es el que va a depender de esta glicemia. La glicemia normal es de 80 a 100 miligramos de glucosa vera. O de 80 a 110 cuando se dosan otras cosas. Ahora, noten que todos los órganos, de una u otra forma, grasas, suprarrenales, corteza, médula, tiroides, hipófisis, ¿de acuerdo? Todos los órganos, músculo, de una u otra forma contribuyen a elevar la glicemia. O sea, son hiperglicemiantes, todos. Las hormonas son todas hiperglicemiantes. Entonces, una señorita cuando se embaraza, aumenta su pool de hormonas. Por lo tanto, aumenta las hormonas hiper. Aquí tiene la letra del embarazo. La única hormona que es hipoglicemiante es la insulina. O sea, como se nace como en una desventaja. Oye, saluda. Buenos días. Buenos días, saluda, claro. Claro, si puedes pasar, pero saluda. Gracias. Estamos cruzando. Así. Entonces la pregunta puede ser sencilla, ¿no? De las siguientes hormonas, ¿cuál aumenta la glicemia? Todas. La única que no levanta, por último, lo repito, porque es conocimiento redondo, se llama insulina. Entonces, este desbalance es el que predispone a este desequilibrio en adultos y eso explica la frecuencia de la diabetes que ya está ahora en el 5% de la humanidad. Ya. Un ejemplo acá nomás para que veamos. Profesor, ¿y cómo aumentan las grasas y las proteínas a la glucosa? Van al hígado, neogluconesis, nueva glicemia. Entonces, ¿cómo aumenta la tiroides a la glucosa? Uno, la tiroides tiene acción proteinolítica y la insulina es una proteína. Uno, la destruye. Dos, en el hígado produce la glucogenólisis. Se forma glucógeno y glucosa, ya van dos glucosas. Una porque hay más insulina, dos porque hay más glucosa. Y tres, aumenta la absorción intestinal al 100% de glucosa. Entonces, más glucosa, aumenta la glicemia. Y así cada órgano hace diferentes mecanismos para aumentar la glicemia. Todos son hiper. Muy bien. La glucosa tiene un mecanismo de retracción negativa, o sea, no se regula por las mismas hormonas, como los feedback hormonales. Pasa, Juliana. Chica, ¿dónde viene a estar con la línea? Como es importante, acá está, supongo yo. Y la bullaza que haces ahí. Me dejas hacer clase, Juliana. ¿Te has puesto una camisa o es un mantel de tu casa? Porque ya sabes, afecto de bullying. Ya sabes. Entonces estábamos. Es un órgano que se regula por retracción negativa, es decir, la misma cantidad de glucosa genera la tasa de insulina. A más glucosa, más insulina y a menos glucosa, menos insulina. Lógicamente las cosas no están tan mal hechas, van a ver que hay la contraparte de este sistema. Nosotros tenemos una regulación neural, donde básicamente el parasimpático. Es el que hace después de las comidas, que trabaja, hace que la glucosa que hemos ingerido
vaya a sus destinos. Y finalmente el sistema simpático. Hay dos estimulantes, el alfa y el beta. Acá no se olviden. El beta simpático, que salta con un asterisco, es el que produce insulina. Pero el alfa simpático no produce insulina. Parece contradictorio, ¿no? El alfa simpático. Entonces, cuando estamos en un estrés, en una carrera, el alfa no produce insulina. ¿Para qué no hay insulina? Para que la glucosa no la utilicen otros y el cerebro pueda tener glucosa. Esa es la idea. El cerebro es el principal órgano usuario de la glucosa. Porque parece contrasentido. Si estoy corriendo, profesor, ¿por qué el simpático no actúa en los receptores beta para que se libere? Porque si libera el beta, la glucosa pasa a los músculos y la glucosa le llega al cerebro. Entonces, la idea es que no se produce insulina para que no se utilice la glucosa periféricamente. Muy bien. Hay otros hormonas intestinales, pero menos trascendentes. Otro mecanismo más general que emplean muchas hormonas es disminuir, acá está con una crucecita, ¿ves? El uso periférico de glucosa por las células. O sea, impiden que las células utilicen ese receptor, la insulina. Otra. Esta es una lámina central. Ya saben, asterisco o admiración, probable pregunta. Acciones de la insulina, ¿ves? Hasta con número A, B, C, D, todas y una. Esta célula que sea jóvenes, cualquier célula, menos las independientes. Vamos a poner que sea una célula muscular, que sea un leucocito, que sea un fibroblasto, que sea una célula de la piel, bueno, cualquier célula tiene 4 posibilidades con insulina. Una, introduce las glucosas y hexosas hasta pentosas, son más usadas. 2, ingresan los aminoácidos a las células. Y acá ustedes, asterisco, como les explico, ya entienden por qué se habla, por ejemplo, el diabético no cicatriza heridas. El diabético se infecta cada rato. Yo he conocido millonarios diabéticos con granitos en la piel como si fueran cochinos. Y la explicación es esta, que sus células, como no introducen aminoácidos, no fabrican anticuerpos. Y al no tener anticuerpos defensas, cualquier microbio los invade. Esa es la explicación por qué sus heridas no cierran o porque se infectan. El fibroblasto es el que propone la cicatrización. Secreta colágeno. ¿Qué es el colágeno? Aminoácidos. Pero ¿quién le permitió al fibroblasto que ingrese aminoácidos? La insulina. Si es un diabético, no entra aminoácidos, no forma colágeno, no cicatriza bien. Ahí tiene la explicación. Y así puede explicarse toda la diabetes que afecta a todo el organismo, porque es sencillo el mecanismo. Ingresan glucosa, ingresan también los ácidos grasos libres y algunos triglicéridos a las células, sobre todo al adiposo y al muscular. Y en estos mismos mecanismos, sobre todo cuando ingresa glucosa, ingresa de contramano, nos ingresa facilitado un potasio. Esto es tan cierto de que un candidato a premio Nobel generó una solución para poder bajar el potasio que estaba alto en la sangre. Ustedes saben que el potasio no puede elevarse mucho ni disminuir mucho porque es incompatible con la vida, tanto con el cerebro como el músculo, les he enseñado eso renal. De tal manera que cuando la glucosa está alta, este profesor se dio cuenta, Sodi Pallares se dio cuenta de lo siguiente, que si usted da glucosa a tasas altas con una cantidad de insulina, esta glucosa que entra al potasio lo introduce a la célula. Entonces una hiperpotasemia puede ser solucionada con la solución de Sodi Pallares. ¿Qué es esa solución? Mucha glucosa con insulina, por ese mecanismo fisiológico. Y sería lo contrario, ¿no? Si está con potasio bajo, no le pueden dar la solución porque lo bajarían más. Si no me creen, ensayen con su suegra para que vean cómo se mueve la tierra. Ok. Bien, finalmente a este esquema se opone este reconocimiento que también es importante para el esquema general de lo que estamos hablando. Normalmente la glucosa tiene dificultad estérica para entrar, o sea es ligeramente un poquito más grande que el poro. El poro tiene en promedio unos 8 Armstrong, ella un poquito más cholona, 8,2, 8,6. ¿De acuerdo? Está media agarradita. Entonces, normalmente cuando ponemos glucosa y hacemos reposo, no entra la glucosa. Pero ahí viene el pero. Si hacemos ejercicio o caminamos, estos poros se abren. A 9 o 10 y entra un poco de glucosa. Por eso a esta persona se le recomienda no hacer reposo, no ver televisión, no ver telenovelas, no hacer mañoserías, sino hacer ejercicio. Limpiar su casa, barrer, caminar, etc. Finalmente,
La mayoría de hormonas, por ejemplo, las hormonas de crecimiento, cortisol y otras, impiden el ingreso de la glucosa a las células. Entonces, este sería el esquema más fisiológico y más central. Acción de la glucosa, 1, 2, 3, 4. Normalidad de la glucosa, en reposo y en ejercicio. Saluda, hoy está bueno. Buenos días. No sé por qué el decoro de entrar despacito para no fregar, los no saludar. Son cosas disímiles. Lo valiente no quita lo cortés. Así como que te ven, no quita la cara de cachaco que tienes. Sí. Ni levanta la cabeza de él. Está rojo como un tomate. Bien bonito te ves. En Chiclayo hay un pájaro rojito. ¿Quieres saber cómo se llama? Pupilla. Así le llama el pajarito. Pupilla. Pasa, niña. ¿Qué pasa? Pásate la lámina para hacer tan amable. Acá. Esta lámina sirve para lo siguiente. Se secreta normalmente, en promedio, 1 unidad por hora. Sin embargo, se tabula que al día se secretan de 50 a 40. Este exceso, porque si es 1 por hora, serían 24 al día. La diferencia la dan las ingestas. De acuerdo al tamaño de la ingesta, se secretan de 5 a 10 unidades por hora. Después del desayuno, de almuerzo, de comida. Un nuevo conocimiento. Noten la variedad es ancha, 5 a 10, 50 a 40, y eso se explica por lo siguiente. La respuesta del cuerpo a la insulina es individual. O sea, me explico, dejen de jugar, oye. Por ejemplo, 10 unidades para ti joven, te bajarían la glucosa por decirte en 50 miligramos. Los mismos 10 unidades a esta joven le bajaría 500. O sea, no hay un efecto predecible. Entonces el médico, cuando vaya a multiplicar, van a comprobar esto, tiene como norma emplear de 5 a 10 máximo. Nunca empleamos más. Y le decimos al laboratorio a las horas, ¿a cuánto bajó la glucosa? Y recién sabemos cómo responde la insulina en cada individuo. 5 a 10, digamos, es un promedio, como un sueldo. Pero todos no pueden vivir del mismo sueldo, ¿no es cierto? Bien. Un dato más. Siendo proteína, este es su peso molecular. Estas cosas no me gusta preguntar a mí. 5.724. Bueno, saberlo con elegancia para una charla, pero no es, digamos, lo importante. Lo importante es lo siguiente, que como es molécula grande, las moléculas grandes producen biológicamente respuestas antigénicas. Pero cada vez que tengo una molécula grande puede haber formación de anticuerpos. Y la insulina es tremenda chorona, miren, 5.700, es bien papeada. Sí, más o menos como la Susy Díaz. Se desparrama un poco. Entonces, cuando usted administra la insulina en humanos, generalmente es insulina que procede de cerdos, de animales, ¿no? El cerdo es el que más emplea la insulina del chancho. Se parece mucho a la de nosotros. Entonces, pasado un tiempo se produce anticuerpos. Y usted aplica la insulina y ya no trabaja. ¿Por qué? Porque ha sido bloqueada con anticuerpos. Por ejemplo, la señorita de la primera fila, estamos trabajándola con 10 unidades hace 5 o 6 meses. De repente un día viene la familia corriendo, el doctor está en coma porque le ha subido el azúcar. Pero no le puso insulina, sí le puso. ¿Por qué no trabajó? Se formaron anticuerpos. Entonces, ¿qué hace el médico con ese conocimiento? Cambia de insulina, simple y llanamente. Es un conocimiento bien sencillo. Si no saben, claro, como la San Martín, hace todo un escándalo. ¿Se entendió bien la importancia entonces de qué es proteína? Que se utiliza proteína de animales y que se puede cambiar rápidamente. Acá tienen el esquema general, el más general, sobre todo en el hígado. Acá hay insulina y acá no hay insulina. Acá la insulina, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Favorece el ingreso de la glucosa, observen ustedes, no conversen A, la famosa respuesta A y B. 1, favorece el ingreso de glucosa. Y 2, inhibe la acción de la fosfatasa glucosa, la glucosa 6-fosfatasa. De tal manera que la glucosa entra y no sale. A esto se le llama glucogenogénesis. Ya cambió. Sí, porque estoy gastando mi pila, como el pobre. Vale, ¿cómo es? Mandoncito eres, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y acá tienen lo que hacen otras hormonas, por eso vamos a tomar la hormona de crecimiento.
Es al contrario, inhibe a la enzima que capta glucosa. Y más bien estimula a la que saca glucosa. Total, no entra y sale mucha glucosa, hiperglicemia. Entonces las demás hormonas aumentan la glicemia porque inhiben el ingreso a la célula y estimulan el egreso de la célula de glucosa. Glucógeno, lisis, por ejemplo. Todas las hormonas tienen este mecanismo, menos la insulina que hace lo contrario. ¿Otra? ¿Yo puedo pasar acá? Sí. Ya, estímulos. Pase. Estímulos. De estos estímulos me interesa que recuerden lo siguiente. Uno, que se estimula por glucosa, pero también se estimula por aminoácidos y por grasas. Dos, que el estímulo para la insulina es la acidosis, algunos medicamentos, el nervio vago, ya le dije esto después, los alimentos por receptores, beta básicamente, la beta acción. La inhibición no es trascendente. El glucagón es la hormona contraria. Es una hormona, se le dice en espejo. Pasa, niña. Entonces, la insulina, al introducir glucosa, hace glucógeno génesis, una. Al introducir lípidos, hace liposíntesis. Al introducir proteínas, o aminoácidos, hace proteosíntesis. El glucagón hace exactamente lo contrario, excepto la proteo. O sea, él debe hacer proteinólisis, esa acción no la tiene. Después hace todo lo contrario de la glucosa. Glucogenólisis, lipólisis, exactamente lo contrario. Y funcionan, se les ha llamado en balance. Ni bien aumenta la glucosa, sale insulina. Y ni bien la insulina se le pasa la mano, sale glucagón. Se le llama el sistema en balance. Con este sistema es que vivimos constantemente. Acá voy a olvidar este detalle, sí es importante. A ver si podemos proceder. Con esto no proceder. A un hidrómetro, yo está. Acá. Acá hay una especie de simbiosis hormonal. Esta palabra la he inventado yo. Hay una regulación, una interregulación. Para que no se entiende. Comenzamos. Normalmente, miren ustedes, más adelante. Un dibujo acá que se van a chorear los alumnos. No importa. Normalmente, la célula beta secreta insulina. Ahí está. ¿De acuerdo? Y esta secreta insulina va a hacer que inmediatamente la glucosa baje. La baja glucosa hace que se secrete glucagón. Pero hay un pero, profesor, ¿y no podría la insulina comenzar a actuar en forma demasiado severa o el glucagón en forma demasiado severa? Hay esa posibilidad. Porque la misma insulina que se secreta acá, observen ustedes, acción paracrina, la misma insulina, o acá está mejor, que se secreta, inhibe a las células para la secreción de glucagón, pero estimula la somatostatina. Esta es la verdadera reguladora. Hace que no se secrete ni mucha insulina ni mucho glucagón. Los dos extremos estarían mal. Mucha insulina sería hipoglicemia. Mucho glucagón sería hiperglicemia. Las dos no son convenientes. Entonces, ¿quién regula esta célula que no se les pase la mano de secreción? Sería básicamente la somatostatina. Algo más. Hay unas células PP. Petio pancreático, ¿no? El problema es que no sabe para qué sirve. Por lo menos Gaiton no lo pone, Gannon tampoco, Desguerres tampoco. Podrían hacer un trabajito de investigación y ver para qué sirve. Si les liga, ponen abajo profesor Gabrielich. Si no les liga, lo ponen a Wong o Velázquez. No se sabe todavía para qué sirve el petio. Es importante porque hay un grupo de células destinado a este petio. Algo tiene que hacer, pero la fisiología todavía no ha detectado para qué sirve el petio PP. Un detalle más, todo este sistema que les hablo del Langerhans figura en la cabeza más que nada, el 70% de las células. Mientras que en la cola no hay secreción de insulina. Es otro dato bueno, cuando vayan a clínica y vean algo en la cola del páncreas me refiero, entonces piensen que ahí no hay problema casi con la insulina. Muy bien. Vamos a alcanzar donde estábamos. Por aquí, por aquí, por aquí. Somatostatina, justo. Ya esto lo hemos dicho. Acá. Miren este cuadro, rápido, y miren este cuadro. ¿Ven? Ahora miren. Son muy parecidos.
cómo funciona la glicemia normalmente, cómo se controla y cómo se controla la otra cuando está enfermo el sistema. Comenzamos lo normal. Se distinguen los órganos, ¿verdad? Sí, se distinguen fácil cada órgano. Este tal vez no sepan qué es. Adiós. Este es grasa, lípidos. Y este es músculo. Hígado, páncreas. Bien, comenzamos. La persona ingiere alimentos. La glucosa, por su pequeño tamaño, en cuanto a los vasos tienen acá poros de 100. La glucosa apenas tiene 8. Entonces, rápidamente la glucosa pasa por difusión al intersticio y de ahí se dirige a los tejidos. Y aquí hemos elegido 4 tejidos para representar cómo se mantiene normal la glicemia. Los 2 primeros, porque he puesto músculo, porque se pone, pero este dibujo de Gaito, ¿no? Porque se pone músculo y tejido adiposo. Porque son el 80% de las células del cuerpo humano. Son los mayores usuarios. Yo con mi sistema de analogía le digo, estas son las barriadas del cuerpo humano. Así como lo que más hay en Lima son barriadas. Claro que sí, que cuando sube la gallina, que se friega son las barriadas. Igual, cuando traes insulina, que se friega es el músculo y el tejido adiposo. Noten que el cerebro no se funde, miren ustedes. Igualito que el parlamento. No trabaja y tiene la plata. Igualito. Miren, está trabajando el músculo todo el día, pero no recibe la glucosa suficiente. Y miren el cerebro, parlamento. Acá está. Entonces, esto es tan cierto que aún la glicemia, que aumente la sangre hasta valores cercanos a 180 miligramos por ciento, toda, 100% regresa al cuerpo humano, a través del sistema PM que hemos aprendido en nada. Ahora, si hay un exceso de glucosa a la hora de la ingesta, va al hígado, como cuando hay un poco más de plata, va al banco. Glucógeno, génesis. ¿Sí? Y en base a esta glucosa se secreta una cantidad de insulina suficiente para que el cuerpo utilice insulina. Pero no se olviden que el mayor usuario es el cerebro. Van a ver después la importancia de que sea el cerebro. Ahora, ¿qué pasa cuando este sistema se altera? O porque no hay insulina, o porque no se usa la insulina. Acá, no quiere cambiar, ahí está. Entonces, cuando no hay insulina, comienza a aumentar la glucosa notablemente en sangre. ¿Y por qué aumenta? Noten ustedes, aparece un stop. El músculo no utiliza la glucosa y el tejido adiposo tampoco. Pero acá aparece una nueva novedad. El cerebro comienza a recibir menos glucosa. O sea, comienza a disminuir su rendimiento en general. Esto, que eleva la glicemia, tiene varias consecuencias. En primer lugar, por terminaciones nerviosas, las células le informan al cerebro que está acá arriba, estamos sin azúcar, porque el azúcar, no ustedes, abunda acá en la sangre y en el intestino, pero no dentro de ellas. Igual que la plata, ¿no? Como anda hablando de los humanos, tenemos mucha plata, pero no llega a los hogares de barriadas. El mismo esquema. Entonces, por nervios, por vías neurógenas, el cerebro dice, si no aumenta la glucosa, entonces hígado al banco, forma más glucosa, glucogenólisis. Si no alcanzara, sigue formando neoglucogénesis. O sea, comienza a formarse nueva glucosa, pese a que hay bastante en sangre. Digamos que es un contrasentido de la fisiología humana. No debería secretarse. Pero las células, así como la gente hace manifestaciones, la gente también hace su bulla, saca las células, vía neurógena, y se produce más glucosa. Además de eso, ocurre un tercer evento. Yo les dije en el anterior, acá les dije de que mientras la glucosa acá no llega a 180, toda se va a reabsorber. Pero cuando pasa a 180 ya ocurre lo siguiente. Comienza a perderse por el riñón glucosa, glucosuria. Y como es una molécula osmolar, atrae agua, aparece poliuria, mucha orina. ¿Cómo se distingue la poliuria? Pues la persona no toma líquidos y orina bastante, pues ahí está lo normal, poliuria. Y glucosuria porque hay presencia de glucosa. Pero el fenómeno sigue siendo igual, al cerebro no le va a llegar glucosa, y va a aparecer luego la tercera P, que sería la polifagia, le da mucha ganas de comer para compensar. Y eso aumentaría aún más la glicemia. Entonces, en caso de que no haya insulina o no trabaje insulina, las mayores células afectadas serían el músculo y el adiposo por cantidad, pero las demás células también se afectan, el adipocito, el leucocito, el fibroblasto, todas las demás se afectan. Sin embargo,
Acá hay un detalle. ¿Cuál quiere aprender? Este. Maldita sea. ¿Cuál quiere aprender? Este que es largo o este que es brevito. Este es más fácil. ¿Qué células son insulina independientes? O sea, que no requieren de insulina. O como yo les puedo enseñar, no son diabéticas nunca. No me interesa que no sea diabética. Las que siempre van a tener glucosa son el cerebro, el riñón, la mucosa intestinal y el glóbulo rojo. Casi igualito que en la vida normal, ¿no? Siempre puede haber pobreza, pero nunca está pobre el parlamento. Igualito acá, ¿eh? El cerebro, los riñones, la mucosa intestinal y el glóbulo rojo no requieren insulina. Exceptuando estas 4 células, A, B, C, D, todas. Cualquier célula que se me ocurra necesita insulina para poder vivir, para poder introducir aminoácidos, lípidos o hidratos de carbono. Acá tienen las acciones. Las acciones en los principales órganos. En el tejido adiposo, aumenta el ingreso de grasas a las células, la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de fosfogliceratos, los depósitos de triglicéridos, activa las hormonas, e inhibe la lipasa para que no salga la próxima para agentes, por eso decimos que es lipogénica. Hay menor lipólisis. En el músculo, mecanismos similares, aumentando captación de aminoácidos, esa anabólica les decía, la síntesis de glucógeno, aumenta el ingreso de glucosa, disminuye el catabolismo proteico, lo que decía, disminuye la liberación de aminoácidos, miren, es captación de potasio, lo que decía, por eso damos glucosa, porque inmediatamente permite que capte glucosa, y como esta célula es abundantemente grande en su número, una gran cantidad de potasio sale del extracelular al entrar a las células. Acá está la explicación por qué tejido adiposo y músculo se toma en cuenta. Según Guyton dice que estas 2 células sumadas son el 80% de las células del cuerpo humano. En el hígado los mecanismos son básicamente menor AMP, menor cetogénesis, mayor síntesis de proteínas. El hígado no emplea la proteína como el músculo, no para la estructura. Acá se refiere a la proteína enzimática. El hígado es el órgano que más enzimas se forman, y esas enzimas son proteínas todas. Con esa propiedad de la glucosa puede estar trabajando feliz. Regulación. Hay un orden para regular la glucosa. Suelo poner esta pregunta con la siguiente característica. Miren qué sencilla la pregunta ahora que le explico. Quien sabe no sabe. La glicemia se regula en este orden. Primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Y qué hace mi maldad? Alterar el orden. Pongo cuarto, tercero, segundo, lo que sea, y le digo cuál está bien, cuál está mal. Es que tienen que saber, estudiantes, cuál es el orden, cómo se regula la glucosa. Comenzamos. Primero, el primero se llama amortiguación hepática. Normalmente, de una persona normal, no de esos que tragan más de la cuenta, de los que comemos normal, el 60% de los hidratos va al hígado, después de una ingesta. Pues digamos una cantidad normal, si yo como 10 panes, 6 se quedan en el hígado. Si salen 4, que no ha aceptado el hígado, el 40%, de esos 4, 3 van al cerebro y 1 al resto del cuerpo. Esa es la distribución de la glucosa en los humanos. Primer mecanismo, amortiguación hepática. 2/3, 60% de la glucosa ingerida, normalmente refiero, es detenida por el hígado. Eso es esa sensación de llenura, ese peso que sentimos en el lado derecho del abdomen. El hígado ha captado 60 gramos, son 60 gramos. Luego tenemos el segundo mecanismo. La glucosa que está aumentando, porque está uno ingiriendo glucosa, determina la acción de insulina. La insulina es para que la glucosa pase a las células, para bajarla, para que no suba. Pero si le pasa la mano a la insulina, baja la glucosa y inmediatamente entra a tallar el glucagón, que hace lo contrario. Cuando hay hipoglicemia, el glucagón produce glucosa. Normalmente, acá está otra pregunta, normalmente es el más importante. Si yo preguntara a ustedes, de los 7 mecanismos, ¿cuál es importante? A, B, C, D, todos. Pero a la otra vez le pregunto, ¿cuál es el más importante? El más es este. Incluso hay enfermedades por este mecanismo. Es diferente el más importante, ¿no es cierto? Ya, entonces lean bien. Es el más importante este, pero no es el importante, todos son importantes.
Luego el tercer mecanismo, si entonces la motivación, el balance no han sido suficientes, el hipotálamo comienza a sensar glucosa y da una respuesta en inicio neurógena a través del simpático. El simpático viene a la médula suprarrenal y la obliga a liberar adrenalina y noradrenalina. Estas dos hormonas, primero tienen una acción central, van al hígado a hacer glucógenolisis, o sea, sacar glucosa del hígado. Y el otro mecanismo sería impedir de que la glucosa sea utilizada en el resto de células del cuerpo. Serían los dos grandes mecanismos de la... habría uno más, inhibe secreción de insulina, dijimos, por receptores alfa. Finalmente, este estímulo, esta respuesta es rápida, la respuesta neurógena. Luego viene una respuesta hormonal. Se secreta cortisol, ACTH. Y ACTH hace que la médula secrete cortisol. Y el cortisol, como cualquier hormona, aumenta o disminuye la glicemia. No tiene que pensar, la aumenta, profesor. Ya los mecanismos juegan ahí a adivinar cuál es A, B, C, D. Básicamente el menor uso, menor ingreso, menor salida, etc. Y finalmente, después del cortisol, a los 4 o 5 días había una respuesta tardía. Si la glucosa sigue bajando, ¿cómo se va a compensar? Mire qué curioso. Sale la hormona del crecimiento, que ya disminuye el consumo de glucosa por toda la célula. ¿Para qué? Para que esta glicemia se eleve o se mantenga normal. Ahora, imaginen ustedes cómo se crece. Se crece, profesor, con alimentación, con nutrición, con buena nutrición, con ejercicios, ¿cómo no? Pues, ¿cómo explica usted que un africano que vive en una choza y la próxima choza está a 20 kilómetros y en medio hay leones, no sale de su casa, está 5 días sin comer hasta que regrese su papá? ¿Por qué crece el africano? Por este mecanismo, pues hace hipoglicemia y libera mucho hormona de crecimiento. Esos son los que vemos, son morenos de 2 metros y tanto, pero que se mueren a los 40 años de edad. Han visto campeones olímpicos que mueren a los 40 años, con tremendos tamañazos. Sí. O sea, desarrollan mucho crecimiento, acá está, hormona de crecimiento. Vía glucopenia. Esto, por acaso, no es válido de sus enamorados ni sus parientes. Es válido en etapas crónicas y desnutridos. Parece que a sus hijos lo quieran hacer crecer así, no es. Así no es. Las mujeres tienen solución, ¿no?, con los tacos. Y los hombres ahora con los pelos que se paran, pero ni así llegan. A ver, pero ya saben, la regulación es en ese orden, y está con números porque lo aprendan. Primer mecanismo, segundo mecanismo, tercer mecanismo y cuarto mecanismo. El tercero es el neurógeno, vía simpático, y el cuarto es el hormonal. Podría haber una pregunta, ¿y el último mecanismo? Hormona de crecimiento. Acá con el hígado, lo que hace normalmente el hígado con las ingestas. En este lado de acá, ustedes leen ingestas, acá leen acción del hígado y acá la periferia. Noten lo importante, la glucosa. Se han puesto números arbitrarios para que podamos ya retenerlo. Si ingerimos 100 gramos de glucosa, 60 se quedan acá. Y salen 40. Y de esos 40, miren, 25 van al cerebro. O sea que con 15 quiere que se mantenga todo el cuerpo humano. Por eso es que las células del cuerpo han ensayado mecanismos para no depender de glucosa. El músculo de ustedes ahorita en clase, ¿por qué lo está consumiendo? Ácidos grasos libres que proceden de las lipólisis. No tanto como bajar de peso, salvo que les haga una clase hasta las 6 de la tarde, pero sí se alimentan de eso. En cambio, el cerebro no. Al cerebro no le gusta comer otra cosa que no sea glucosa. Esta es la explicación de 100, 60, 40 y de 40 a 25. Y si él hace glucogenolisis o neogluconesis, él mismo la misma repartición. Él se queda con todo y el resto, la menor parte a las células y la menor parte al cerebro. Pasen, pasen.